exhibidos y avergonzados ante el mundo. La OTAN, sí, la OTAN, sufre derrotas en el campo de batalla y también en el terreno propagandístico. La historia de hoy tiene que ver con tanques y material militar que los ucranianos abandonaron en el conflicto. Tanques y armamento que fue cedido por la OTAN. Así ha arrancado mayo, queridos amigos, con un día bastante soleado en Moscú, por cierto, y una multitud que acudía a ver los obuses M77, 3 veces 7, por hablar de algunos de los materiales que fueron capturados por Rusia. Podemos decir, metafóricamente hablando, que el oso salió de cacería y se trajo comida para varios días, varios días. Esto pasó exactamente en el Parque de la Victoria, en Poklonaya Gora, en Moscú. Vehículos blindados que fueron el símbolo de los avances del ejército ruso. Vehículos que eran observados con asombro por los asistentes, aunque separados por barreras, pudieron ver de cerca los detalles. La exposición de estos trofeos de Rusia, exhibidos, insistimos, en Moscú, tanques blindados, hablaremos de eso a detalle. Pero bueno, la exposición no podía ser titulada de otra manera. Le pusieron trofeos del ejército ruso, nada menos. Largas filas se habían formado para capturar, qué palabra tan irónica, para capturar ese momento. Es que la vida tiene ironías como estas, ¿no? Ya que esta exposición se ha montado nada menos que fuera de un museo, el cual conmemora lo que fue la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania hitleriana en 1945, nada menos. La historia es así, es un ciclo. De eso han hablado y mucho en el Ministerio de Defensa ruso, que emitió un comunicado, y voy a destacar algunas de estas frases que dejaron en el comunicado, que son desde luego un golpe para la OTAN. Por ejemplo, un mensaje que dejaron fue: la historia se repite. Lo han señalado con total convicción. La fuerza está en la verdad. En 1943 y hoy, estos trofeos reflejan nuestra fuerza. Ha sido el comentario del Ministerio de Defensa ruso. Desde luego, las provocaciones no faltaron. En el comunicado emitido por los rusos, dejaron una oración que pone a chillar a la mismísima OTAN. Ningún equipamiento militar occidental cambiará la situación en el campo de batalla. Esa ha sido la conclusión del Ministerio de Defensa ruso. Por supuesto, es una advertencia para el despilfarro, un despilfarro monumental de parte de Washington. Hablamos, por supuesto, del préstamo millonario a Ucrania, préstamo que, en teoría, busca fortalecer al ejército de Volodymyr Zelensky. 60.000 millones de dólares fue el costo de esta gracia, el costo de la guerra. Ucrania queda endeudada hasta el cuello y los propios estadounidenses se preguntan si es que este negocio les favorece en algo, ¿no? Claro, algunos de ellos, entre fentanilo, se estarán preguntando quiénes están más desorientados en toda esta historia, quiénes consumen más, de repente. Impresionante. Pero vamos con algunos detalles, ¿sí? Que es seguramente lo que ustedes están buscando. Esta exhibición, que ha captado la atención de los rusos en el 1 de mayo, que ya se fue, estamos 2, incluía elementos rimbombantes como tanques estadounidenses, alemanes y franceses, todos y cada uno de ellos suministrados al régimen de Zelensky, que no llegaron de casualidad de Ucrania, ¿no? No es que se perdieron buscando un tesoro perdido, nada semejante, ¿no? Este suministro fue enviado con la intención de golpear a Rusia, pero los planes a veces, o de repente muchas veces, terminan mal. No solo hay tanques, no solo hay tanques. También se vieron vehículos blindados británicos y australianos, todos ellos capturados en la guerra. De hecho, la prensa no faltó para esta exposición. Fue, por poner un ejemplo, el Canal 1 de la televisión estatal rusa el que divulgó algunos detalles, algunos planos de lo que estaba pasando. La vedette de esta exposición
fue tal vez el tanque estadounidense M1 Abrams, el que más llamó la atención del público. Un símbolo de poder, por supuesto, un símbolo venido a menos. Hablamos de un vehículo que fue incapacitado por los rusos en el este de Ucrania, como ustedes recordarán, ¿no? Los rusos, bueno, tuvieron que hacer uso de un cohete teledirigido y también de los famosos aviones no tripulados kamikaze para poder someterlo. Tardó algunos días en llegar este tanque, tardó algunos días en llegar, pero finalmente estuvo en Moscú, nada menos para el 1 de mayo. Lo llamativo de esto fue lo que hizo un presentador ruso, bastante llamativo. El tipo se paró sobre el tanque Abrams, y no estoy exagerando, fue lo que pasó, y con micrófono en mano se refirió al tanque como un arma milagrosa que quisieron vender como indestructible. Dijo algo así como, pero todo esto eran tonterías y toda la reputación de Estados Unidos ha sido destruida. Esas fueron las palabras del periodista. Entonces entramos a un terreno que ya no tiene que ver solamente con las batallas ganadas, y no solamente se trata de ganar, sino de contárselo al mundo. Sabemos que hoy en día las tecnologías permiten una mayor llegada a información que viene de otros lados del mundo, ¿no? Vamos, es un poco sencillo de exponerlo, ¿no? Por ejemplo, podemos acceder a información de otros países con opciones de un traductor de Google, por poner un caso puntual, ¿no? La barrera del idioma cada vez tiene menos espacio, y entonces cosas como estas pueden llegar al mundo entero. Más allá que sea en habla rusa, es información que ha trascendido, que ha llegado a mucha gente. Lo que pasó el 1 de mayo fue un golpe, un dolor de muelas para la OTAN, para la alianza, porque no solamente se trata, insisto, de una derrota ya puesta o ya dada, sino también el cómo se cuenta, el cómo Rusia empieza a exhibir ante el mundo cuáles son sus trofeos de guerra, la importancia, por supuesto, de no solamente ejecutar la acción, sino también divulgarla, difundirla. Ahora, esto yo no creo que sea algo que invite a reflexionar a la OTAN, ¿no? Sobre todo cuando se prevé que para el 9 de mayo, el Día de la Victoria, ocurran cosas en Rusia. Y los propios rusos lo dicen. El propio, bueno, Medvedev lo dijo hace algunos días, ¿no? Sergei Medvedev habló sobre una posibilidad de enfrentar, perdón, Dmitry Medvedev habló sobre una posibilidad de enfrentar acciones en su propio suelo y de estar preparados y prevenidos para responder. Las palabras de Dmitry Medvedev son, creo yo, alineadas con las de otros líderes, bueno, no líderes, pero personajes de gran reputación en el gobierno ruso, como María Zaharova, Sergei Lavrov, Vladimir Putin, desde luego, no es que los tenga como marionetas, solamente que los rusos entienden una sola versión de las cosas, ¿no? Están a puertas de seguramente recibir algún tipo de asalto o golpe, porque ya las cosas están saliendo de control, ya la OTAN no disimula en lo que está preparando, acechan en Crimea, y Rusia desde luego va a responder a esto. No va a haber impunidad esta vez. No sabemos si es que esto se va a representar en un atentado, como ocurrió hace algunos meses, sí, ya pasaron meses, como vuela el tiempo, o si tal vez se traduzca en algún ataque en el puente de Kerch. O sea, pueden ser muchas cosas. Crimea es un objetivo simbólico, vamos a decirlo así, no más que todo, propagandístico si se quiere. Más que todo tiene estos tintes, ¿no? Hablando de términos bélicos, no hay un impacto mayor que el de un golpe al símbolo de lo que significa la reunificación de Crimea con Rusia. Entonces podría ser uno de los objetivos. En Rusia lo saben, están muy al pendiente de lo que se viene, y desde luego el exhibir los trofeos también forma parte de ese sentido de pertenencia de los ciudadanos rusos, ¿no? O sea, los rusos entienden más que nunca que se sienten representados por sus fuerzas armadas. Yo no sé qué tanto ocurre en Ucrania, cuando vemos diariamente protestas, gente que se va de las manos de los militares que no quieren ser llevados a la guerra, y hay evidentemente un fastidio, un enojo con ellos.
Y ni hablar de los refugiados que estaban en Polonia y que los quieren llevar a la fuerza a Ucrania nuevamente a batallar. Las cosas se están dando, creo yo, para que tal vez en unos 2 o 3 meses Rusia aliste un golpe definitivo. No solamente porque cada vez hay un mayor énfasis por parte del gobierno ruso de acabar con el conflicto, y para acabarlo, desde luego, tiene que haber una derrota consolidada, sino también porque ya hay un desgaste claro y evidente de parte de Ucrania, que ni siquiera el paquete militar de Estados Unidos de 60.000 millones ha podido cambiar. Salvo que la guerra la asuman otros protagonistas como Francia, Alemania, Reino Unido, que ni creo sería suficiente, pareciese que el destino es cada vez más cercano, ¿no? El destino, el final de lo que se viene, la última parada, cada vez está más cerca. Desde la inteligencia ucraniana entendemos también por la información que llega diariamente, saben que las defensas han caído en muchos frentes. Lo que pasó en Ocheretino, lo que pasó claramente también, bueno, si hablamos de Avdiivka, creo ya que es un hecho, se ha consolidado. Lo que va a pasar en Donetsk, hay cada vez mayor tufillo a derrota, y desde luego la convicción de que tendrá que durar hasta donde tenga que durar, ¿no? Ya en Ucrania, creo yo, no son tontos, bueno, algo sí lo son muchos de sus líderes, pero creo yo no creen en un escenario distinto a lo que ya es una derrota. La pregunta es cómo llegará a esa derrota o cuántos más caerán. Los ucranianos entienden que eso es una verdad y que no hay cómo revertirlo. Insistimos, la pregunta del millón es ¿cómo se contará esta derrota y cuándo? Son quizás algunas interrogantes que se mantienen, ¿sí? Vamos a esperar entonces lo que pase el 9 de mayo, que entendemos será uno de los últimos intentos por mostrar una Rusia debilitada, algo que hasta ahora no se vio, pero que también entendemos traerá consigo consecuencias. Rusia lo dijo. Bueno, Vladimir Putin fue entrevistado hace un mes aproximadamente en RIA Novosti y dijo de manera muy sincera, muy profunda: nosotros, si es que nos vemos obligados a hacer uso de armas que no queremos utilizar, pues bienvenido sea. Por algo las tenemos. Habló de un escenario nuclear. Creo yo no llegaremos a esos niveles, esperemos, pero la posibilidad es latente. O sea, todavía hay que ver hasta qué punto la paciencia de Rusia se agota. Sin embargo, esta exposición al mundo, en Moscú, por cierto, de los trofeos de guerra, dan a entender que en Rusia se vive ya con cierta calma, ¿no? Lo que está pasando en estos momentos. Contraste total con Ucrania. Desde luego, la guerra se está llevando a cabo en Ucrania. Sería tonto no reconocerlo, pero entendemos ya desde Rusia, se sienten ya con esa capacidad de contarle al mundo que hay una victoria. Tienen, por supuesto, aún que definir algunas cosas, desde luego. Por ejemplo, cuál sería una eventual reacción si es que finalmente apareciesen tropas confesas, entre comillas, francesas, con bandera francesa en el frente de batalla, ¿no? ¿Cuál sería la reacción? Bueno, la reacción a priori sería aniquilarlos, como lo dijo en su momento Medvedev, pero ¿eso traería consigo algún asalto en las fronteras rusas, tal vez? Recuerden lo que dijo Sergei Shoigu también, desde el Ministerio de Defensa ruso. Hay 33.000 soldados otanistas merodeando. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra. También hay cosas que podrían pasar en suelo ruso. Entonces, insistimos, van a ser días claves. Parece que el 2024 terminará siendo un detonante para una de las dos partes. Creo yo, si no falla el cálculo, tendrá que ser la parte ucraniana. Y desde luego la OTAN también involucrada en esta derrota, ¿no? Sus armas, sus equipos son exhibidos en Moscú y esos equipos no llegaron del cielo. Una decisión, creo yo, alocada y torpe que ahora trae consigo el desprestigio de la alianza, cada vez más y más cuestionada.
Amigos, esto es Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante. Espero les haya gustado este contenido y espero su like, por favor, si así lo desean, comentarios y, por supuesto, compartir el material para llegar a mucho más público. Desde luego, un privilegio poder conversar con ustedes. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.